Ahora sí, a partir de ahora ya estamos grabando la clase, la sesión de hoy día miércoles 12 de mayo. Eh, Primero que todo, feliz día a todas las madres, cuyo día se celebró este viernes, pero que el día lunes anteayer correspondía al Día de la Madre. Así que primero que todo, feliz día a todas las madres. Ujú. Así que hoy día 12 de mayo vamos a desarrollar la clase correspondiente a lo que son los manejos de maternidad. Eh, Como les decía, para mi gusto es una de las clases más entretenidas porque la temática, eh, siempre cuando vemos a un bebé de todas las especies, siempre decimos, ¡uy, qué bonito! El típico, ¡ay! Entonces, y lamentablemente no podemos ir a terrenos a ver chanchitos, porque cuando ven chanchitos siempre todos quieren sacarse una foto con los chanchitos. Así que la pandemia no lo permite, además que igual están cerrados mucho los criaderos, así que cuesta poder ingresar por bioseguridad, pero tratamos de ver algunas cosas por lo menos similares. Vamos a, Voy a comenzar a compartir. Ujú. Ya, como bien les decía, hoy día vamos a desarrollar todo lo que corresponde a los manejos en la maternidad. Ujú. Ahora, el manejo de maternidad comienza desde que ingresamos las hasta la semana pasada vimos lo que era la parte de reproducción. En un sitio uno, el objetivo es primero inseminar hembras bajo un sistema industrial, porque si no sería por un monte natural, pero por lo menos eh, cubrir las hembras para que éstas queden preñadas y cuidar esa hembra para que eh, logre gestar la mayor cantidad de chanchitos y estos lleguen en buenas condiciones hasta el momento del parto. Por lo tanto, criar embriones y fetos y chanchitos eh, intrauterinamente para que estén ad hoc y lleguen en condiciones a llegar al parto y que tengamos una hembra que esté bien alimentada, cuidando su condición corporal, asegurándonos que mantenga la gestación y realizando los tratamientos y manejos de feedback necesarios para poder inmunizarla y para asegurar de que esta hembra genere una inmunidad, genere anticuerpos que permitan que sus lechones se desarrollen después en forma adecuada. Entonces, pero como bien les decía, los manejos comienzan antes. Uh-huh. A ver, PIC para el año 2016 se había puesto como meta para todo lo que son las operaciones comerciales, o sea, para sistemas industriales, alcanzar los 15,7 lechones nacidos totales. ¿Mm? Y con 14,7 nacidos vivos. Y lograr 13,7 por lo menos cerdos desetados al parto. Estos números no han sido logrados, no necesariamente ¿Entrenar porque... aquí así estático? No le creo. Se lo conecta al computador. La puta. Se conecta con gente. ¡Qué choro! Siempre dice, ya quiero ir a Coya. Esperen un poquito. Ya, ahora sí, ya por lo menos tuve que hacer un silenciamiento porque se nos metió un virus entre medio. El ruido. Entonces, yo no tengo problema que me interrumpan, que pregunten, que hablen, pero obviamente los ruidos de repente nos afectan cuando no son inherentes a la clase. Entonces, por eso como les decía, como PIC no es que las metas no se hayan logrado por temas genéticos, sino que porque hay temas de manejo de por medio, alimentación, el mismo manejo de la inseminación, etcétera, y el cuidado. Entonces no han logrado permitir que se desempeñe todo el potencial genético que tiene una hembra. Pero en cuanto al peso promedio del destete de 6 kilos, en criaderos bien manejados se logra desarrollar. Es como un óptimo llegar a los 6 kilos. No obstante, muchos criaderos se manejan de los
5,5, 5,3 kilos, que ya son buenos parámetros. Entonces, el ideal es llegar a los 6 kilos de peso corporal entre los 19 a 22 días de edad. Pero por eso generalmente el destete lo realizamos a los 21 días, edad estándar, promedio. Pero obviamente como todo, es con una cierta variación. Eso como metas. ¿Cómo logramos eso? Con buenos manejos, tanto en la parte reproductiva sanitaria y obviamente con el manejo que realicemos aquí en la maternidad. Todo comienza en el preparto, en la preparación de la sala y de las hembras previo al parto. Cuando dimos reproducción les dije que en general cuando teníamos manejo en jaula, el estándar era llegar con las hembras dentro de la gestación, dentro de las zonas de gestación hasta los 112 días y ingresarlas a la maternidad. Para darle 2 días de adaptación a estas jaulas de maternidad y a este cambio y empezar con la alimentación y todos los manejos inherentes. Cuando venimos de manejo en corrales, gestación a corrales, ahí se prefiere ingresar antes del parto para poder, porque la hembra cuando está a corral está libre y, o sea, libre entre comillas, obviamente en un corral. Tenemos que volver a dejarla en una jaula. El hecho de que esté en jaula permite que esa hembra esté con cierto grado de separación de sus lechones y evite mortalidades por aplastamiento, que es la principal causa de mortalidad en lechones cuando no hay algún manejo infeccioso o algún problema infeccioso por medio. Entonces, ahí tenemos una jaula de maternidad dentro de un corral de maternidad. Entonces, en general la sala de preparto tiene que ser preparada previamente al ingreso de las hembras y esto es fundamental. Y lo ideal es manejar todo como un all-in, all-out. La idea es dejar todos los posibles agentes infecciosos que ocurrieron durante una crianza, al término de esa crianza en la maternidad a los 21 días, una vez que son desetados los lechones, hacer todos los lavados y la desinfección, cosa de esos posibles agentes infecciosos que estaban ahí, que sean eliminados, cosa de partir con una crianza nueva lo más limpio posible y ojalá desinfectado. Lo ideal sería partir con una unidad total y absolutamente limpia. Por eso el all-in, all-out, el todo adentro, todo fuera. Y hay que completar cualquier reparación cuando las salas son desocupadas, previo al lavado y a la desinfección. Eso es lo óptimo. Va a depender obviamente de la velocidad que tenga el sistema y muchas veces está ajustado con la sala de maternidad cuando vienen muchos partos de por medio y le dan menos tiempo para las reparaciones y para el lavado. Y eso obviamente juega en contra de tener una sala preparada adecuadamente. Entonces, el óptimo es hacer cualquier reparación previo a hacer todo el proceso de lavado, una vez que la sala recién fue desocupada. Hay que limpiar y desinfectar la sala entre cada uso, por lo tanto. La unidad productiva es la sala de maternidad, no es cada jaula, no es cada hembra. Y obviamente dependiendo del tamaño del criadero, tenemos maternidades que pueden ir de apenas 5 hembras o en sectores más grandes, como yo les decía cuando trabajé en AgroSuper, esos sectores de maternidad con 9.300 hembras totales, teníamos salas de maternidad de 20 hembras, o sea, de 80 hembras. Entonces, teníamos una gran cantidad de hembras y por lo tanto una gran cantidad de lechones por sala. Y la unidad productiva es la sala de la maternidad. Entonces, esta sala tiene que ser lavada y desinfectada de acuerdo a los protocolos de la granja y hay que dejar el tiempo para que se pueda hacer un efecto del desinfectante y que este se seque, por lo tanto darle un vacío sanitario a la sala previo al ingreso. Hay que lavar y desinfectar también cuando tenemos pisos ranurados, los tapetes se refiere a en estricto rigor, una especie de colchoneta, son como unas tapetes de goma que se colocan debajo de las lámparas, se le colocan lámparas de calefacción para los lechones, y cosa que los animales, como que un piso ranurado,
cosa que no tenga una ventilación por debajo, por lo tanto no tengamos un efecto de conducción, y que haga enfriar a los lechones, cosa que aprovechemos el calor al máximo que produce la lámpara. Entonces, todo esto tiene que ser lavado y desinfectado también. Hay que verificar que todos los ventiladores, lámparas, bebederos, comederos, estén funcionando adecuadamente antes de llevar los animales. No basta con que se laven y se desinfecten, o que estén enchufados. No podemos pretender hacerlo funcionar cuando los cerdos ya están nacidos, porque cualquier falla va a implicar que no vamos a tener el calor adecuado, la limpieza adecuada de ellos. Y por lo tanto, si tenemos con sistemas de ventilación automática, calefacción automática, y estas muchas veces tienen controles de alarma para avisar si alguno estuviera funcionando. Así que también hay que hacer funcionar todo previo para asegurar que todo el sistema esté operativo. En el caso, obviamente, en este caso, cuando al menos cuando venimos de hembras que están en jaula, al menos hay que cargar con 112 días de edad las hembras, edad de gestación. En el caso de que vengan de corrales, puede ser antes, una semana antes para la adaptación, pero cargar la sala con hembras de al menos 112 días de gestación. Se hace un lavado y desinfección de las hembras previo al ingreso a la maternidad. Por lo tanto, cuando son trasladadas desde la maternidad, o sea, desde la gestación hacia la maternidad, estas se lavan, se desinfectan completamente, especialmente toda la zona de la glándula mamaria y del tracto, la zona de la vulva. Literalmente se escobiza. Esto con el fin especial de tratar de controlar, difícil eliminar, pero por lo menos controlar la presencia de algunos agentes infecciosos, entre los cuales el más importante es el Staphylococcus icus, que produce un cuadro que se denomina la dermatitis exudativa. Uno, uno de los trabajos de seminario hace referencia a esta patología porque es sumamente importante. Los estafilococos en general son bacterias, son gram positivos, que están presentes en la piel. Nosotros, en el ser humano y en muchas especies, está el Staphylococcus aureus. En el caso de los cerdos, pueden haber Staphylococcus aureus, pero el que más importante para este caso es el Staphylococcus icus. Este, en el momento del parto, la medida que está presente, en el momento del parto se contamina la piel de los lechones y queda ahí, no produce ningún daño, salvo cuando los lechones después empiezan a pelear, que puede ser dentro de la maternidad o cuando son trasladados a recría, y dando las condiciones de ambiente para que se desarrolle, y cuando estos se pelean y se generan heridas en la piel, genera la contaminación dérmica con el estafilococo y genera lesiones. Y ahí se produce la dermatitis exudativa. Entonces, muy importante el lavado de desinfección de las hembras previo al ingreso, un tema que no debe faltar nunca. Las hembras que son trasladadas hacia la maternidad tienen que ser trasladadas en pequeños grupos, en forma lenta, calmada, hasta gestantes, gestación tardía. Entonces, cualquier estrés va a producir posible adelantamiento. Ojalá temprano en la mañana, o una hora fresca, para que las hembras, y ojalá trayectos cortos. Y por eso lo más importante es que todo esto tiene que ser sin apuro. En lo posible, cada vez que se carga una maternidad, hay que dejar algunas jaulas vacías. Una o dos jaulas vacías generalmente se dejan por cada sala, para que en el momento del parto, si el número de lechones nacidos es muy elevado, poder abrir un poco de espacio y descargar algunas hembras que vienen con mayor cantidad de lechones. Por lo tanto, diluir un poco el número de nacidos. Ahí se aprovecha y se incorpora una hembra nodriza, alguna hembra que apoye a la lactancia. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Yo sé que estamos conectados porque escucho
campanas del ingreso, pero a veces, pero es difícil hacer clases cuando uno tiene retroalimentación. Sí, profe, se escucha. Ya, Que no hay perfecto. problema. Bueno, es muy importante la alimentación en la lactancia. Bueno, esto tiene que ver más que solo con el preparto. Aquí hablo un poco de preparto y de la parte general. La alimentación durante la lactancia puede ser a libre acceso, especialmente cuando trabajamos con comederos automáticos, cosa que la hembra libre coma libremente y los comederos se van cargando de forma automática en la medida que va bajando el nivel de alimento. Básicamente las hembras van a ir regulando solas la cantidad que van a consumir porque vienen de una gestación en cual la cantidad de alimento que recibían era baja. Estamos hablando alrededor de 2 kilos de alimento al día, de un alimento más fibroso que recibían en la gestación, y este alimento de lactancia es un alimento de mucho mejor calidad. Al inicio, cuando recién ingresan la hembra, se les da una pequeña cantidad, realmente 1 kilo en la mañana y 1 kilo en la tarde, eso hasta antes del parto. Cuando viene el momento del parto, generalmente tienen una baja de apetito, pero posparto van a empezar a consumir una alta cantidad porque las demandas que tienen producto de la lactación son altísimas. Y por eso es importante que le demos la posibilidad de que consuman este alimento de muy buena calidad. El alimento más caro de cualquier criadero es el alimento de lactancia, porque esta hembra tiene que alimentar a 12 energúmenos, si lo pensamos desde que comen y comen y comen. Al principio, los lechones pueden nacer entre 1 kilo, kilo y medio, eso es natural. Algunos un poco más pesados, pero promedio entre kilo 400, kilo y medio. Pero pueden terminar, como le decía, en promedio 6 kilos en una maternidad completa, habiendo cerdos que incluso camadas de cerdos con 10 kilos de peso corporal. Por lo tanto, hacia el término de la lactancia, al momento del destete, una camada de cerdos de 10 kilos, 12 lechones son 120 kilos de lechón. Por lo tanto, dentro de esos 21 días, 1,5 kilos por 12 lechones, estamos hablando de alrededor de 24 kilos, déjeme sacar la cuenta, 1,5 kilos por 10 son 15, son 18 kilos totales, promedio. Y llegar a una camada de 10 kilos de peso con 120 ganaron 100 kilos, más de 100 kilos durante la lactancia, en 21 días, en toda la camada. Entonces, tiene un alto requerimiento energético estas hembras. Me estoy adelantando un poquitito cosas, pero que el sistema de alimentación va a depender de cada criadero y va a depender mucho cómo se maneje, dependiendo si es alimentación manual, cuánto es un operario el que está cargando los comederos, o ad libitum, y especialmente cuando trabajamos con comederos automáticos. En general, los comederos automáticos son mucho más exitosos en alcanzar mayores consumos de alimentos en las hembras, porque las hembras siempre tienen disponibilidad. Ahora, en todos estos sistemas, que no lo tengo por escrito acá, pero es muy importante también el chequeo, porque si obviamente un comedero que está constantemente recibiendo alimento, un alimento que viene seco, obviamente, pero la hembra es muy buena para jugar con agua y puede humedecer el alimento. Si eso le sumamos la temperatura de la sala, con temperaturas 25 grados, temperatura de la sala, por lo tanto, se dan todas las condiciones para el desarrollo de hongos y de larvas. Siempre hay moscas, entonces van a haber oposición eventualmente y pueden generarse larvas. Por lo tanto, el operario que trabaja en la maternidad tiene que estar revisando los comederos durante todo el periodo, limpiándolos, revisando cosas, que no haya alimento que se empiece a enmohecer, que genera mal olor y va a disminuir el consumo, o presencia de larvas de moscas que también afecta la calidad de este alimento. Lo fermenta, lo enmohece, entonces diferentes cambios en la composición que no es lo adecuado.
Entonces hay que hacer un chequeo. Entonces, a la medida que tenemos sistemas que entregan constantemente alimentación, disminuye la posibilidad de que el operario esté revisando cada comedero. Es muy diferente cuando se alimenta en forma manual, donde el operario tiene que acceder al alimento. Entonces, por eso es muy importante la revisión de comederos en forma constante. Durante toda la lactancia, nos saltamos, por eso les decía un poco el tema de preparto. Entonces, porque acá hablamos un poco de alimentación. Porque durante la lactancia, en general, independientemente del sistema de alimentación que se use, el objetivo es que la hembra empiece a consumir la mayor cantidad de alimentos lo antes posible para que genere la cantidad de leche suficiente para alimentar esta camada. Y que por lo tanto la hembra también tenga la menor pérdida de peso posible. ¿Es natural que pueda haber una pérdida de peso? Sí. Pero lo importante es que minimicemos esta pérdida y eso estimulando el consumo de alimentos. Por eso es importante que el alimento debe mantenerse fresco y eso es importante. Y eso es un desafío importante especialmente cuando hay climas calurosos o en periodos de calor, en verano, también asociado a la temperatura de la sala, a la humedad. Por eso es importantísimo todo el chequeo que se haga de los comederos para alimentación. En general, los sistemas tienen un consumo sobre 375 kilos, como indica acá, por lactancia por año. Entonces, es un consumo altísimo. El objetivo es por lo menos que estar entre 6 a 7 kilos de alimento al día. Y eso incluso podemos llegar a 10, 11, 12 kilos de una hembra con muy buena producción de leche. Por lo tanto, tenemos que entregarle el alimento más rico posible al dividend, libre consumo, que mientras más consume una hembra, acá no tenemos que economizar. Mientras más consume una hembra de alimento, más leche va a tener la posibilidad de dar y menores pérdidas de peso tengamos. El ideal es que una hembra, obviamente, durante toda la lactancia, en la medida que no tenga grandes pérdidas de peso, al momento del destete va a llegar en buena condición y va a estar también preparada para entrar en celo y tener un nuevo proceso productivo, poder ser inseminada adecuadamente. Entonces, todo lo que hagamos en la maternidad va a tener como función alimentar a los lechones, pero mantener la hembra en buenas condiciones para que llegue después nuevamente a reproducción. Con muy buena disponibilidad de agua, asegurando un flujo de agua al menos de 0,5 galones, 2 litros de agua por minuto, medido en todos los bebederos que haya en la maternidad. Por lo tanto, hay que estar chequeando que tenga agua. Eso para refrescar, dar las condiciones de mantención y estimular también el consumo de alimento que es seco. Por lo tanto, una hembra puede consumir incluso más de, como decía acá, 19 litros de agua al día. Un alto consumo de agua. El agua es vital, porque el alimento viene seco, entonces tenemos que asegurar tener agua, que no es solamente para el consumo, también para el lavado de la sala. Entonces tenemos que tener un buen aporte de agua para el criadero. Las hembras sin agua incluso pueden tener mortalidad y pérdida de lechones. Y los lechones también chicos también empiezan a tomar agua. La idea es que tengan chupetes disponibles para que empiecen también a estimularse, porque a los 21 días van a ser desetados y ojalá que cuando pasen a la recría o a los sectores de venta, al sitio 2 o sitio 3, estén en condiciones y sepan tomar agua de los bebederos, sepan trabajar con los chupetes. Bueno, pero en palabras simples, disponibilidad de agua en un buen flujo y de buena calidad, importantísimo. Un consumo bajo de alimentos va a causar varios problemas y eso va a ser posible evidenciarlo mediante varios signos, como
vamos a evidenciar que hay una hembra que tiene bajo consumo de alimento cuando tenemos también una alta tasa de reemplazo, cuando hay enfermedad en hembras o camadas, cuando la sala está demasiado calurosa o que no hay agua fresca, el alimento es inaccesible o no está agradable, tiene hongos, puede estar fermentado, etc. Entonces esa hembra va a bajar el consumo de alimentos. Lesiones en las pezuñas, una hembra con cojera, lactancias más cortas o cuando tiene placenta o lechón retenido. Pues nosotros no sabemos cuál es la causa por la cual la hembra está bajando el consumo, pero una baja de consumo implica que hay que chequear diferentes cosas y tenemos una gran variedad de posibilidades, un abanico de alternativas que pueden generar que una hembra no quiera comer y por lo tanto es un signo la baja de consumo. Aquí bajo sistema automático tenemos hembras, fíjense la gran cantidad de hembras en maternidad, están siendo alimentadas con comedero, en este caso con comedero automático. Cada hembra, en este caso, tiene una bajada de alimentos que viene desde una línea de alimentación central. Los alimentos se transportan desde el silo de alimentos mediante la acción de motores, mediante un sinfín, que es, en estricto rigor, un espiral que va por el interior de estas líneas de alimentación, estas cañerías, y va movilizando el alimento. Por lo tanto, se accionan, en este caso, se accionan en forma automática mediante la acción de sensores que hay en al menos uno de los comederos de la sala. Por lo tanto, en la medida que baje el alimento, acciona los motores para que corra el alimento y se llenen estos comederos. Entonces, esto permite una alimentación ad libitum y con un alimento de buena calidad. Por lo tanto, está en un constante recambio. No tenemos que ingresarle una grande cantidad de alimento para asegurar que la hembra consuma porque automáticamente se van a ir cargando. Ya. Eso un poco referente al alimento. Por eso le decía un poco transversal con todo el manejo de maternidad con respecto al alimento. Pero volviendo a lo que es el manejo preparto, una vez que las hembras han sido ingresadas a la maternidad, primero tenemos que contar el número de pezones funcionales para asegurar de que una hembra pueda mantenerse durante su lactancia con la cantidad de lechones que pueda efectivamente alimentar. Por lo tanto, no hay que colocarle a una hembra más lechones de la cantidad de número de pezones que tiene disponible. Y hay que limitar los cambios de camada dentro de las primeras 24 horas por parto. ¿Por qué hago referencia? Porque vamos a conversar más adelante que uno realiza una homogenización de la sala, un reordenamiento de la sala. En estricto rigor, una hembra no necesariamente queda amamantando a los lechones que gestó y a los lechones que nacieron, sino que les dije, la unidad productiva es la sala de maternidad. Por lo tanto, se reordenan los lechones de acuerdo a algunos parámetros para que cada hembra queda con una cierta cantidad de lechones y con algunas condiciones que sean homogéneas. Ejemplo, por tamaño, por sexo. Por lo tanto, una hembra, la idea es que alimente la cantidad que efectivamente sea capaz de alimentar. Una hembra que viene que pare 18 lechones, que pare 20 lechones, tenemos otras hembras que paren 5 eventualmente, y la idea es que las ordenemos. De eso vamos a conversar un poquito después, pero voy adelantándome un poquitito. Pero por eso lo más importante, hay que verificar cuántos lechones efectivamente puede alimentar de acuerdo a la cantidad de pezones disponibles que tiene cada hembra. Y eso lo tenemos que verificar previo al parto, para poder revisar. Por tanto, cuánta glándula mamaria tiene desarrollada. Tenemos 16, en general 16 pezones por hembra, pero no todos están productivos. Algunos se empiezan a perder en la medida que tengamos incluso hembras que van aumentando su número ordinal de lactancia. Ya. Cuando nos acercamos al parto, tenemos que preparar la sala con los materiales adecuados para poder hacer una
una correcta atención del parto. Para esto, ¿qué utilizamos? Primero, pitillero. En el fondo, ¿a qué me refiero con eso? Son recipientes donde está el hilo con el cual, o la pitilla, con la cual vamos a amarrar el cordón umbilical. Tenemos que contar con un carro o balde para las placentas. Cada lechón, en la medida que van haciendo, va acompañado con su propia placenta. Por lo tanto, cada hembra que nace en promedio con 12 lechones, por lo tanto hay 12 placentas. Y esas tienen que ser dejadas porque obviamente empiezan a generar, en la medida que si no se hace una correcta retiro, van a generar mal olor. Incluso puede hacer que un operario o cualquier persona se pueda resbalar si quedan tiradas. Entonces, por lo tanto, hay que tener algo para un carro o balde para dejar los nacidos muertos y momificados. Cada vez que va naciendo o que va pariendo una hembra, se va registrando la cantidad, primero el horario en que comienza el parto, y después se va registrando la hora de nacimiento de cada uno de los lechones. Obviamente uno dice, es fácil, pero cuando uno tiene 5 hembras, 10 hembras que están pariendo simultáneamente, hay que llevar el registro ojalá de cada uno de los lechones. Y eso nos va a permitir saber cuánto tiempo se está demorando entre lechones, para ver si hay cualquier retraso en el nacimiento, lo cual nos podría indicar que hay un retraso. Y junto con ese registro, también se registran si hay lechones que van naciendo muertos, momificados, porque nos está indicando indirectamente la posibilidad de que pueda haber algún tipo de infección. Ejemplo, parvovirus. Entonces, bueno, ya les dije que una de las vacunas que colocamos, la parvoleptorisipela, tenemos parvovirus, y ese parvovirus produce abortos, o el nacimiento de lechones momificados o macerados. Entonces, eso se tienen que registrar. Y los lechones que nacen muertos, que están metidos en un balde o en un carro, no solamente se cuentan, además se revisan. Y uno como supervisor, a mí me tocó hacerlo, yo entraba a la maternidad, hacía necropsia a los lechones ahí mismo, los revisaba. ¿Y cómo pueden saber, se acuerdan? Muy probable que lo vieron. ¿Cómo pueden saber si un lechón nació muerto o murió después del parto? Que lo cual implicaría un manejo del operario. Se tendría que revisar los pulmones, si es que contienen aire, ahí se sabría si es que nació vivo, si alcanzó a respirar. No, excelente. ¿Y cómo haces? Bueno, través de la necropsia, bueno, se revisa los pulmones, que yo lo he visto, pero muy raro en videos nomás. No he tenido la posibilidad aún. Por eso, una forma sencilla de poder realizar ese procedimiento para ver si el lechón alcanzó a respirar es con un balde de agua. Entonces, el pulmón, un trozo de pulmón, se tira al balde de agua, y si flota es porque está ahí. Sí, así lo había visto. Por eso, eso permite saber si la causa de estos lechones muertos efectivamente son nacidos muertos o es problema de manejo. Y cuando es problema de manejo, hay que conversar, capacitar al operador, procurar una buena atención. Entonces, es parte importante del manejo. Tenemos que contar también con tijeras para cortar el cordón umbilical. Entonces, a medida que van naciendo los lechones, primero se amarra el cordón y se corta. Caudal obviamente, o sea, distal al punto de amarre, cosa que no quede con un excedente cordón. Tenemos que tener mangas guantes. Estas mangas de palpación, las mismas que usamos en bovinos, son las mismas que usamos para esto operar. En el caso de que tengamos que hacer cualquier revisión de cada hembra, o si tenemos que incluso hacer una palpación o una distosia con cualquier hembra. Vaselina, desinfectantes obviamente. El libro de parto donde vamos a estar llevando esto de los nacimientos. Bozal, en el caso que haya una hembra que sea agresiva, que realmente pueda morder a los lechones, cuando se le coloca bozal.
una soga para amarrar una hembra agresiva o cuando tengamos que hacer algún procedimiento de cesárea. Por eso mismo, este mazo inmovilizador y el cuchillo de cesárea solamente en criaderos que autoricen que se realicen cesáreas. Pero es algo que hay que tener ahí disponible en caso de emergencia. Con respecto al procedimiento cesárea lo vamos a conversar un poco después, porque para no quedarnos concentrados acá, porque es un tema importantísimo a que se analice. Pero ese material tenemos que tenerlo disponible en la sala de parto en caso que sea necesario. Toallas de papel desechable para limpiar los lechones o para limpiar los materiales. Solución desinfectante, que meta atomizadores con desinfectante para desinfectar la vulva de cada hembra cuando va a comenzar el parto, para desinfectar las mangas antes de hacer una distosia, para desinfectar, para evitar el ingreso de agente infeccioso. Y tenemos que tener una caja de aislante o plástica para la mantención de materiales y de los fármacos que puede ser necesario mantener en la maternidad, en la sala de parto, como oxitocina, como calcio, en el caso que sea necesario, algunos antiinflamatorios eventualmente, algunos antibióticos, que puede ser necesario cuando tengamos una hembra con distosia y que podría llegar a tener alguna retención de placenta o una metritis. Entonces, algunos fármacos, por eso tenemos que tenerlos disponibles. ¿Cuáles son los signos que nos indican que una hembra está comenzando el parto? Entonces, y por lo tanto, a los cuales hay que tener atención, saber identificar y para poder brindar una atención oportuna. Primero, las hembras se empiezan a colocar intranquilas. Empiezan con contracciones abdominales. Se empieza a lubricar el canal de parto y la vulva con dilatación de la vulva y con la eliminación de fluidos. Un fluido transparente, muchas veces mucoso. El inicio de la producción de calostro, uno ve como los pezones empiezan a gotear o por lo menos empieza a asomarse el calostro. Y obviamente lo básico, lo más importante, la expulsión de lechones. Eso ya es claro que obviamente esa hembra comenzó. Entonces, en algunos casos vamos a tener que hacer inducción de los partos. Pero hay que tener observación que cualquier inducción de partos también está asociado a menores pesos al nacimiento, mayor mortalidad previo al destete durante la vida de estos lechones de maternidad, y también con menores pesos de destete comparado con camadas que no han sido inducidas. La inducción tiene que ser un manejo controlado, pero puede ser necesario. Por lo tanto, no hay que inducir cuando el proceso de parto ya ha comenzado, cuando tenemos algunos de los signos, ya sea el comportamiento, eyección de leche, abdominales, algunos de los signos que nos indiquen que la hembra está comenzando el parto. Y menos obviamente cuando tenemos un lechón que ya esté eliminándose, o sea, que esté naciendo. Tampoco se recomienda hacer inducción de parto cuando la dotación del personal no va a ser la adecuada. Ejemplo, en fin de semana, en feriados. Porque cuando nosotros inducimos el parto, estas hembras van a parir al día siguiente. O cuando tienen menos de 115 días de gestación, por lo tanto están dentro de su periodo natural. Entonces, ¿cuál es la causal por lo tanto, de inducción? Hembras que se atrasan. Las hembras, yo les dije que son súper regulares en parir generalmente a los 114 días. A 115 podríamos inducir partos en una hembra que no tiene ningún signo de que está comenzando el proceso de parto en sí. ¿Cómo inducimos parto? Mediante el uso de prostaglandinas. Existe una gran variedad de marcas comerciales. Lutalice, Iliren, Estrumate y varias más. Esos son algunos nombres comerciales. Como sea, cualquiera de estos, la dosis a administrar puede variar y va a depender de la indicación de cada laboratorio. Por lo tanto, hay que seguir las instrucciones que dé el proveedor y asimismo como las vías de administración. Generalmente son vía intramuscular,
pero puede ser intramuscular profunda o intramuscular cercano a la vulva para poder tener una mayor observación, o absorción, perdón, una mayor absorción. Entonces, va a depender un poco de la indicación del proveedor. Indicación: mujeres en edad fértil no debieran manejar ni manipular este tipo de drogas porque pueden ser abortivas. Y no solamente abortivas, no, una mujer no necesita inyectarse para producir una pérdida. Pues basta con una instilación a nivel ocular que le salpique para producir el aborto, o alguna herida que tenga en las manos se puede absorber vía transcutánea, especialmente cuando hay lesiones de continuidad en la piel. Entonces, es importante este parámetro. Se ha usado con fines abortivos y en mujeres, y es la razón por la cual es venta controlada, es venta restringida, y solamente la podemos recetar nosotros los médicos veterinarios. Por lo tanto, y por eso son de venta controlada, importantísimo. Ahora, la meta de todo criadero es no inducir más allá del 30% de las hembras de cada sala. Entonces, por eso tiene que ser un manejo controlado. Ese tema que yo le digo en mujeres en edad fértil es importante porque trabajamos con criaderos donde trabajan hombres y trabajan mujeres, y en sala de parto yo trabajo con hartas mujeres porque son más meticulosas en algunas cosas. No todas las mujeres, así como no todos los hombres tampoco somos brutos. Pero entonces eso de la manipulación de la prostaglandina es importante porque mujeres en edad fértil muchas veces pueden todavía no saber que están embarazadas y podrían tener una pérdida producto de el uso de esta droga. Entonces, por eso hay que hacer las indicaciones. Es parte de las indicaciones de etiqueta. Bueno, ahí lo que vemos es, en este caso, una operaria, una mujer, que, fíjense, está realizando en este caso una distosia. Primero que vemos, primero uso de guantes. Vemos acá en este caso, tienen un guatero, un panel termorregulado que genera calor donde se van dejando los lechones. En este caso, fíjense que los lechones se cubren con un polvo. Este es un polvo secante. Para el secado puede ser mediante uso de algunos polvos secantes o mediante el uso de viruta. Cualquiera, hay diferentes elementos que se pueden usar para el secado. Entonces se requiere ya brindar temperatura y secado lo más rápido posible de los lechones para que esto tomen temperatura y lo más temprano posible lleguen a consumir calostro. Es básico en los lechones al nacimiento. Mientras antes consuman calostro, mejor su inmunidad. Ya. En algunos casos va a ser necesario asistir a los partos. Entonces, si va a ser necesario hacer una asistencia al parto, tenemos que saber qué es lo que es un parto normal. Y este parto normal corresponde cuando, primero, es un parto que dura entre 3 a 5 horas y con una frecuencia aproximadamente de 30 o menos minutos entre lechones. A veces los lechones pueden venir cada 5 minutos, cada 2 minutos, pero 20, 25 minutos está dentro de un lapso normal. Entonces, por lo tanto, una hembra se puede demorar varias horas. Va dependiendo de la cantidad de lechones que estén trayendo, que estén pariendo. Entonces, y estos lechones son expulsados sin problema junto con su placenta. Cuando el tiempo entre lechones supera los 30 minutos, es para preocuparse. Entonces, vamos a tener que asistir el parto de una hembra cuando la frecuencia entre lechones es mayor a los 30 minutos. Y en ese caso, vamos a trabajar de diferentes formas. A ver, hay que recordarse que, así como le decía, cada lechón va acompañado por su placenta. ¿Se acuerdan cuando le mostré inicialmente en la parte reproductiva
una foto de un útero de una hembra y veíamos que es bastante, en ese caso era un útero no grávido y era bastante contorneado. Por lo tanto, entendamos que una hembra que tenga 12, 15 lechones va a tener úteros de un gran tamaño y cada cuerno uterino puede medir incluso más de 1 metro. Por lo tanto, ¿a qué hago referencia? El lechón que está más profundo, en la medida que empieza el proceso de expulsión del lechón, el cordón umbilical no tiene largo de 1 metro, metro y tanto. Entonces, durante el proceso, en la medida que va expulsándose, el cordón se corta, un largo, realmente 20, 30 centímetros. Por lo tanto, durante el proceso de parto, este lechón ya dejó de recibir oxigenación vía cordón umbilical y tiene que salir hacia el exterior para empezar a tener oxigenación vía nasal, natural. Durante este proceso, si el lechón se empieza a quedar retenido dentro del canal de parto, se empieza a asfixiar. Y es un signo importantísimo y causal de mortalidades por tantos cerdos nacidos muertos eventualmente. Entonces, el parto asistido, obviamente, en este proceso, lo primero que se debe realizar no es llegar y meter mano. No una hembra que se atrasa, llegamos y metemos mano hasta adentro. Porque eso puede generar riesgo, obviamente, de algunas infecciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es un tacto. El tacto vaginal es aquel que se realiza especialmente cuando tenemos canales que son un poco estrechos y permite observar si hay algunos cerdos que estén muy grandes o que pueden estar obstruyendo básicamente en eso. Ese tacto se realiza con los dedos y eventualmente solamente con la mano. Para este procedimiento hay que hacer un lavado de desinfección de la zona perivulvar para que en el caso que manipulemos toda esta manipulación evitemos el riesgo de contaminación. Este tacto se realiza con una manga plástica en la cual se aplica una solución desinfectante y vaselina para la lubricación. Y cada hembra tiene que ser asistida con su propia manga plástica. Cosa que uno diría, pero obvio. Pero sí, obviamente hay contaminación. Si un operario está trabajando con 2, 3, 4 hembras que están pariendo, y que hay varios que eventualmente algunas pueden tener alguna complicación, el operario tiene que revisar una hembra, después va sobre la otra, llega, se tiene que sacar la manga, ir, caminar un par de metros, ponerse una nueva manga, desinfectarla, poner lubricante y trabajar sobre esa manga. Después sacarse. Y aquellos cuando hemos hecho palpación, se acordarán que las mangas adentro uno transpira y se empiezan a pegar. Entonces no es un procedimiento muy rápido. Y muchos operarios, obviamente, de repente empiezan a olvidar esto por un tema de facilidad, por comodidad, y de repente trabajan una hembra, salen y usando la misma manga, van por la siguiente. Por lo tanto, son temas que hay que recordar constantemente. Entonces, uno diría, ese manga individual a veces se va, y por lo tanto hay que recordarlo. Y se realiza un manejo de distosia siempre que después de una palpación se haya detectado que el canal está obstruido. Y en ese caso, obviamente ya no solamente el tacto, sino que la introducción de la manga de forma más profunda para poder detectar y poder retirar el lechón que está obstruyendo el canal y que puede estar generando un efecto de taco sobre otros lechones que vienen más atrás. Por eso es importantísimo ir midiendo los tiempos entre lechones para poder detectar en forma rápida cualquier tipo de problemas que estemos teniendo durante el parto. Usamos oxitocina como, bueno, la oxitocina es la hormona que estimula las contracciones uterinas y también la eyección de la leche. Entonces, la mejor oxitocina es la que producen los lechones a la medida que están amamantando. Entonces, a la medida que la hembra va pariendo y hay lechones que están amamantando, eso ya empieza a generar una liberación natural de oxitocina que tiene un efecto sobre las contracciones uterinas. Pero a veces no es suficiente. Y tenemos que aplicar oxitocina
Y esto cuando se detectan problemas como hembras que tengan signo de parto, pero no tienen expulsión de lechones. O sea, una hembra que todavía no comienza, pero tiene todos los signos sin expulsión. Podría estar obstruida o no tiene fuerza. O que han pasado más de 30 minutos entre la expulsión del último lechón con su placenta y previo a la palpación se detecta que el canal no esté obstruido. No podemos usar oxitocina cuando está la posibilidad de que el canal esté obstruido, porque literalmente vamos a aumentar las contracciones, pero con un lechón que está obstruyendo el paso. Por tanto, no va a ser efectivo para la liberación de los lechones. O cuando hay lechones, importantísima la observación cuando hay lechones que están apareciendo asfixiados, donde no hay obstrucción y tenemos lechones que están naciendo asfixiados. Significa que hay disminuido la contractibilidad uterina. Por eso la mejor oxitocina es la que producen los mismos lechones en el momento del amamantamiento. Pero podemos usar oxitocina sintética mediante administración parenteral. En algunos casos, algunas hembras pueden presentar lo que se denomina el Puffer-South Syndrome, que son hembras exhaustas, y que se da principalmente al comienzo del parto, y que se caracteriza por respiración agitada, debilidad muscular, fiebre alta. En estricto rigor es una hipocalcemia. Entonces, esta hembra exhausta se le puede aplicar inyecciones de calcio, básicamente gluconato de calcio, borogluconato, estas soluciones de calcio, 20 a 25 cc, para poder estimular la contractibilidad muscular. Entonces no basta con solo la oxitocina, sino que también con el calcio como apoyo. Y de ser necesario, y si la condición general de la hembra mejora mucho durante el proceso del parto, bajo la autorización del jefe del grupo o el jefe de la maternidad, por tanto de un supervisor que lo autorice, se puede determinar la realización de una cesárea. Y esa que permite sacar los lechones. Espera un poquito. Entonces, la cesárea es un procedimiento que hoy día se realiza lo menos posible. De hecho, yo ya en AgroSuper, por lo que yo sé, ya no se autorizan las cesáreas. Por eso lo importante es que durante la gestación aseguremos que llegamos con una hembra en forma adecuada a llegar a la maternidad y no tengamos hembras deterioradas, porque eso nos podría llevar a realizar una cesárea. Porque la cesárea es un procedimiento bastante cruento, en el caso de acá en la maternidad. No trabajamos con un pabellón de cirugía, entonces lo ideal es, ojalá que no se realice. La cesárea se realiza primero, se inmoviliza a la hembra, primero se amarra, después se realiza una insensibilización, por eso se usa este martillo o combo para que se le da un golpe certero a nivel, a nivel frontal para generar una inmovilización inmediata. Se realiza el procedimiento de cesárea, que es donde se abre por vía lateral con un corte bastante amplio, se llega al útero, se retiran los lechones lo más rápido posible y terminando el procedimiento se sacrifica a la hembra. Básicamente porque la hembra, por lo tanto, la idea es hacer el procedimiento, un sacrificio de forma humanitaria. Por eso es importante la insensibilización previa. Por eso lo ideal es evitar tener que realizarlo. Suturar. Primero tenemos cuernos de bastante amplitud, entonces es un procedimiento que para poder llegar a a todo el largo del útero va a ser difícil para poder hacerlo relativamente rápido. Y yo hice cesárea en que me demoré 30 segundos. En 30 segundos sacar 15 lechones. Por lo tanto, relativamente se sensibiliza, abrir rápidamente. Para realizar una cesárea, primero tenemos que asegurar, tenemos hembras que estén pariendo simultáneamente para que tengan calostro para poder dar a esos lechones. Tenemos que tener operarios para que haciendo la cesárea vayan tomando los lechones, los activen, los sequen rápidamente y podamos disponer de esta hembra que esté pariendo para el calostro. Y obviamente el procedimiento implica el sacrificio de la hembra.
Ujú. Entonces, como decía, es bastante cruento, entonces por eso hoy día se evita tener que realizarlo. ¿Alguna observación, duda? Porque generalmente acá muchas veces me preguntan, entonces por eso trato de ser lo más eh, suave posible para hablar de esto, porque siempre me preguntan, ¿y si hay que hacer una cesárea, cómo se hace? Profe, a mí no me quedó claro por qué se sacrifica la hembra. ¿Para qué? ¿Por qué no se puede suturar después? Porque primero, para poder hacer el procedimiento, los cuernos uterinos que pueden medir más de 1 metro de largo, donde hay hartos lechones. Por lo tanto, no vamos a poder hacer un cortecito suave. Segundo, no vamos a poder hacerlo bajo anestesia, primero, eh, porque obviamente no estamos trabajando con no tenemos un pabellón higiénico donde poder realizar el procedimiento y el riesgo de infección es altísimo. Tercero, por lo tanto vamos a tener que hacer un corte de una dimensión importante. Suturar el cuero de cerdo es difícil, todo el proceso de recuperación, todo eso, es muy probable que esa hembra no va a poder volver a quedar preñada, o sea, productivamente no va a ser activo. Eh, y económicamente no es rentable todo el procedimiento para recuperarla. Más que ese antibiótico, esa hembra va a bajar la producción de leche, muy probable que no pueda amamantar los lechones, por lo tanto esa hembra no va a ser productiva. Entonces, es de muy difícil. Tendríamos, ok, bajo condiciones ideales, en el caso de una hembra que lo tuviéramos casi, no en criadero, una hembra que estuviera eh, en, en, de mascota, a lo mejor ya podría justificarse. ¿Cuánto sale hacer una cesárea en una perra? Pensemos en cantidad de insumos, una perra, una gata. Estamos hablando de costo, ya es elevado. En ese costo no, es superior a todo el precio que tengan todos los lechones que vengan por delante. Entonces, lo ideal, por eso le decía, lo ideal es tener que evitar tener que realizar cesárea, porque la realización es totalmente antieconómica y además del punto de vista sanitario, higiénico, no es factible para que tengamos un buen resultado. No sé, ¿me logro explicar un poquitito? Sí, profe, súper claro. Entonces, es un tema de costo-beneficio en sistemas industriales. Entonces, lo ideal es no tener que realizarlo. Entonces, y finalmente se sacrifica la hembra rápidamente para que no haya mayor sufrimiento. Por eso todo el proceso se hace insensibilizando, previo, y se hace un sacrificio humanitario en este caso. A mí me quedó como una observación, profe. Usted me dijo que, por ejemplo, en AgroSuper no permiten la cesárea, pero en caso de una distocia ya en la cerda, ¿qué alternativas tendría que hacer ahí? ¿A qué se refiere? La distocia, primero, la distocia no implica cesárea, son dos cosas distintas. Ya, no, está bien. Pero, por ejemplo, cuando dijo que en AgroSuper así ya, o sea, porque se entiende que ya esa hembra no va a ser como 100% productiva, pero si no se puede hacer cesárea, ¿qué se podría hacer? Que me queda dando vuelta en la cabeza eso. Por eso, primero, a ver, y una de las razones también, una cesárea, se supone que, uno dice, se supone que no se debieran ingresar elementos para filmar, fotografiar adentro. ¿Qué pasa? O sea, hoy día sabemos que han salido un montón de videos de los huérfanos de la leche, donde de repente hay gente que ya se ha metido casi en práctica y de repente sacan videos. ¿Qué pasa? O que alguien que quiera hacer literalmente una funa, en estricto rigor, dentro de un mismo criadero, basta con que filmen una cesárea y después la suban a YouTube. ¿Qué pasa? Pensemos eso, hoy día pensemos en las redes sociales.
y aquí y en un criadero filmen cómo se hace una cesárea dentro de un criadero. Claro, claro, entiendo. Entonces, la empresa pierde más. Entonces, por eso, en ese caso, la indicación, si en el caso extremo, es no lleguemos a tener una hembra que llegue en malas condiciones. Y en el caso de alguien dice, chuta, ¿y qué hago? No tener que hacer una cesárea, ya, esa hembra se tiene que ir. En ese caso, esa hembra tiene que salir y eliminarse. Y no se elimina o se sacrifica en terreno de una forma humanitaria, o literalmente se tiene que eliminar o vender. Por eso lo ideal es no tener que llegar, hacer todo lo posible en caso de necesario, hacer una distosia lo más efectiva posible. Y en distosia estamos hablando de que, y por eso hablo, porque me ha pasado que muchos se confunden entre distosia y cesárea, y son dos cosas diferentes. La distosia es el procedimiento de manipulación física mediante el uso de manga, donde se incorpora el brazo bien desinfectado, lubricado, para poder extraer lechones. Distinto a la cesárea, que es el procedimiento quirúrgico, o por lo menos que implica hacer un procedimiento de abrir por vía cutánea eh, el, el cuerpo para poder acceder al útero por vía externa. Por eso, para poder separar, porque hay algunos que de repente se han confundido. Y cuando he preguntado por distocias, me hablan de la cesárea. En el caso de ustedes, puedo decir que yo no les voy a preguntar. No tenemos preguntas de desarrollo dentro de eso, pero yo he preguntado procedimientos de parto asistido y de distosia y me han salido con las cesáreas. Por eso hago la indicación, porque de repente puede quedar la duda. Entonces, por eso alguien puede decir, pero es obvio. Pero a veces hay quienes se pueden confundir y prefiero aclararlo. En ese caso, por eso, es difícil tomar la decisión. El qué hacer, no lo voy a decir yo, hay que aplicar el criterio en el momento. Y el criterio muchas veces implica la eliminación, es decir, no se puede hacer cesárea. Profe, Correcto, gracias. Dígame, le estoy escuchando. pero si no hace agrosuper cesárea y hay que sacar los lechones, o se va completa, se elimina completa hasta con los lechones, No se puede, Agrosuper. sí, o lo saca, porque usted también dijo lo que me dijo mi compañero, no hace cesárea agrosuper, entonces ¿cómo le hace en el momento en que se dieron cuenta en que llegó a una cesárea o necesita una cesárea? o sea, Porque igual va todo por costo, pues entonces, o sea, va a perder una hembra, pero también va a perder los lechones de un futuro que lo va a volver a utilizar, pues, entonces... sí. A ver, yo les puedo decir, mira, yo en el tiempo que yo estuve trabajando, yo estuve 2 años a cargo de los criaderos, 2 años y medio, 3 años, con 2 criaderos, con 9.300 hembras. Y durante ese periodo habrán tenido unas 5 cesáreas durante 2 años entre los 2 criaderos. Y o sea, 5 cesáreas en total, en 3 años, entre 2 criaderos, o sea, con 19.000 madres. ¿Por qué? Porque la orden es, hagamos todo lo posible antes y durante, primero con capacitación adecuada para que el personal, si tiene que llegar a hacer un manejo de distosia, esté lo más capacitado para hacerlo lo más adecuado posible. Cuando hablamos de cesárea, en perros es más factible, especialmente por algunas razas, pero no porque sea algo de rutina. ya, o sea, profe, entonces como que se llega a hacer en caso de emergencia o de que no hay nada más que hacer, se saca los lechones y ahí se elimina a la hembra. Claro, en Pero caso sí que tuviste, hacen, pero tratan de no hacerlo. A eso va usted que va un manejo previo. sí, y por eso les digo, hoy, por lo menos, yo no puedo decirle hoy día porque yo ya llevo varios años fuera del súper, pero cuando yo estaba se dio la instrucción de que no se puede hacer cesárea y se acaba. Por lo tanto, hagan todo lo posible antes de, primero, cuidar las hembras para que no lleguen en malas condiciones. Después, todo lo posible haciendo la distosia lo más adecuadamente posible, porque simplemente prohibido hacer cesáreas. Así de simple. Prohibido, no se permite hacer cesárea.
Y hubo un momento en el cual también se dijo, ok, de repente hay cojeras, problemas en el fondo, listo. Hembra postrada no se puede tratar. Cuando ya la hembra está postrada, listo, esa hembra no hay que hacer cuidados paliativos, todo eso, esa hembra tiene que ser eliminada, se saca de criadero. Uno dice, chuta, qué drástico. Pero cuando uno empieza con esos manejos súper drásticos, obliga a que hay que hacer todo lo posible para evitar que tengan que llegar a ello. Por lo tanto, hay que manejarlo antes. Hay que prevenir y no tener que llegar a eso. Algunos casos pudiese llegar a hacerlo, y ahí hay que tomar el criterio de la decisión. Entonces, va por ahí un poco la cosa, ¿no? Por eso, yo no le puedo decir cómo lo están haciendo hoy día. ¿Habrán alguna cesárea de por medio? Capaz que alguna vez se haga alguna, pero hoy día la idea es no hacerlo. El riesgo hoy día que te filmen, la verdad, hoy día por redes sociales, cualquier cosa así, es el bienestar de la empresa, del criadero, tiene un mayor costo que el costo de cualquiera de estos lechones, que las hembras, que todo eso. Por eso se empiezan a cambiar muchos protocolos de muchas cosas, porque las redes sociales hoy día hace un video huérfanos de la leche, y en la lechería dejó la crema, por grupos veganos que se incorporaron en el fondo para buscar todos los malos manejos y obviamente hacerlos públicos. El huevo de la leche, estamos hablando de la lechería. Y hubo, no en criaderos de cerdo, pero sí en todo el área de faena, todo eso, porque obviamente estamos hablando de grupos veganos extremos, en el fondo no estamos hablando del veganismo, yo no estoy contra el veganismo en ningún caso. Entonces, por si hay alguno acá que sea vegano y sienta que lo estoy atacando, no, porque me ha tocado, pero no, muchos alumnos que son veganos, y que yo hablo no contra el veganismo, sino que el veganismo extremo que busca, obviamente, sensibilizar a toda la gente para poder, en el fondo, convencerla de que esto es la opción y que toda la crianza es mala. Entonces, obviamente, un ejemplo lo generalizan. En este caso, obviamente, para evitar eso, es más fácil ser drástico. Ahora, no estoy yendo en el fondo en la vuelta, todas esas cosas, pero para explicar, yo no soy el jefe ni el que mando, ni menos ahora. En algún momento estuve a cargo, pero no soy yo el que toma las decisiones. Estoy dando un ejemplo. Le estoy diciendo, en el caso de ser necesario, en casos muy extremos, se puede justificar, se puede identificar. Y yo le puedo decir, en otros criaderos, capaz que sigan haciendo eventualmente alguna cesárea. Pero lo importante es saber cuándo y tener claro el por qué. Ya, aquí vamos a parar un momento y vamos a hacer un pequeño break. Para 10 minutitos y después continuamos. ¿Les parece? Ok, profe. Ok, profe. Ya Ya, vamos a retomar, así que continúo. Aquí estamos. Así que, ya, vamos a retomar. Ya, vamos a continuar hoy día. Un poco ya. Algunos manejos a realizar en los lechones. Al momento del parto, ya les dije, importantísimo, en la medida que los lechones van naciendo, hay que hacer primero el corte del cordón umbilical, manejo del cordón para evitar infecciones posteriores. La principal infección que se puede generar, obviamente, es la onfalitis, producto de contaminaciones a través del cordón umbilical. Entonces, primero hay que hacer el cordón. Inmediatamente, en cuanto se nacen los lechones, se amarra el cordón, aproximadamente a 2 centímetros de la base, y se corta a 3, o sea, se corta 1 centímetro por debajo de la ligadura. Y esto se tiene que desinfectar con una solución desinfectante. Acá se ve cómo estamos desinfectando mediante un atomizador con una solución desinfectante. En muchos criaderos no sé si eso se seguirá haciendo, pero no recomendable, en que se usa de repente pocillos con desinfectante donde se sumerge el cordón. No es recomendable básicamente porque, claro, cuando recién
tenemos la solución desinfectante, está limpiecita, pero en la medida que vamos pasando un lechón, 2 lechones, 10 lechones, 50 lechones, obviamente esa solución se empieza a contaminar. Entonces, si no haces un recambio constante del material, eso genera que el producto ya no está desinfectando y incluso puede ser hasta un contaminante. Entonces, bueno, por eso una adecuada desinfección con una solución, como se ve acá. Importantísimo también, inmediatamente después de nacer los lechones y cortado el cordón, se procede a secar los lechones, ya sea con un polvo secante o con viruta, y se coloca en equipos térmicos, ya sea en el guatero o se coloca en un nido con viruta, algo así, por lo importante para el rápido secado de los lechones. Entonces, este secado es importantísimo porque generalmente los lechones nacen en jaulas que son un poco húmedas. Entonces, hay que recuperar rápidamente la temperatura corporal después del nacimiento, porque las primeras horas de vida son las claves. Entonces, tenemos que generar un microambiente debajo de la lámpara o mediante un cubículo o con paneles termorefractarios, estos guateros o paneles térmicos, para poder recuperar rápidamente la temperatura de esos lechones. Entonces hay que observar básicamente también ahí cuál es la disposición de los lechones para que nos demuestren que no están con frío. Entonces a eso se refiere la última parte, donde dice que hay que observar que los lechones no estén acostados junto a la madre, ni tampoco que estén aglomerados, porque eso nos está indicando que la temperatura que le estamos dando es la adecuada. En general, la temperatura, aquí vemos este gráfico, en la línea roja nos muestra lechones que no fueron secados versus la línea azul, lechones que sí fueron secados, y midiendo la temperatura corporal, básicamente cuánto demoran en recuperar la temperatura. Mientras más luego recupere su temperatura corporal, es un lechón que más rápidamente va a llegar a consumir calostro, y obviamente eso va a llevar a la mejor absorción de inmunoglobulina a través del calostro, y por lo tanto que esté más activo y más viable. Importantísimo, por lo tanto, la temperatura, el secado que se haga de los lechones para darle una mejor sobrevida a ellos mismos. Junto con eso, en algunos casos se hace inmediatamente después del parto, obviamente, pero lo ideal es hacerlo posteriormente a ello, hacer los turnos de calostro. ¿A qué se refiere esto? Es un procedimiento en los cuales, en la medida que tenemos una hembra que tenga una mayor cantidad de lechones, una hembra que demora más tiempo, los primeros lechones en nacer y que empiezan a tomar colostro, están más activos. Y por lo tanto tenemos que ir haciendo separaciones en grupos para dar la posibilidad de que los últimos lechones en nacer también tengan la misma posibilidad de tomar calostro. Es una herramienta bastante efectiva para controlar algunas diarreas, reducir mortalidades previo al destete, aumentar los pesos al destete, y reducir las variaciones de peso que pueden tener los lechones durante la sobrevida en la maternidad. Por lo tanto, la idea de este turno de calostro en que se van juntando en grupos de 6 a 8 lechones, en la medida que van naciendo, se le da la posibilidad de que vayan tomando calostro, y cuando empiezan a hacer un segundo grupo de lechones, los primeros en nacer se separan, cosa que los siguientes tengan acceso a todas los pezones, o sea, a todas las glándulas mamarias, y puedan empezar a mamar en forma adecuada. Porque los primeros lechones, obviamente, en la medida que están más activos, por jerarquía, empiezan a limitar la posibilidad de que los últimos lechones puedan acceder al calostro. Entonces, por eso, una vez secados los lechones, estos se van dejando en los guateros, se van secando, van tomando calostro, después se forma un grupo y se separan y se les da en turnos de alrededor de 1 hora y media en que se van turnando estos grupos para poder dar la posibilidad de que todos vayan accediendo al
al calostro en forma homogénea. Y una vez terminado, después se liberan todos los lechones para que todos puedan acceder libremente. En la medida que una hembra tiene una mayor cantidad de lechones, hay una mayor pelea entre ellos. Por lo tanto, ahí ya vemos hembras que pueden tener en el parto sobre 12 lechones, y por lo tanto van a empezar a pelear por... ¿Alguien se le quedó? Ouch. Ya. Tuve que volver a... Ya, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya, ok. ¿Le escucho? Tienen control un poquitito, sí, por eso le dije. Sí, Ya, ahora sí. Ya, entonces el ideal, obviamente, hacer este turno para poder darle toda la posibilidad. Generalmente las glándulas mamarias que son más craneales, o sea, las glándulas más cercanas al pecho, son las que tienen mayor producción de leche. Entonces los lechones más jerárquicos se tienden a tomar esas glándulas. Por lo tanto, por eso este turno de calostro permite que todas puedan tener acceso a todos los pezones. Después, una vez que se abren, los lechones empiezan obviamente por jerarquía, a quedarse con las glándulas que más les gusten. Y en general, los lechones más jerárquicos se quedan con la glándula mamaria que produce más leche. Por lo tanto, pelean bastante. Después va a venir todo el tema de homogenización y después se reordenan. Pero en esta primera instancia, la idea es que todos los lechones puedan acceder. Se realiza la homogenización. Una vez que, ya sea en forma inicial, después de que haya sido los turnos de calostro, o eventualmente pasado a las 24 horas, depende del manejo que haga cada criadero, se hace una adecuada homogenización donde se dejan, va dependiendo del tamaño del criadero, o sea, la cantidad de hembras que tengamos en la maternidad. Mientras más hembras tenga una maternidad, más posibilidades tenemos de formar grupos lo más homogéneos posible, separando por sexo y por tamaño. El ideal es que una hembra de primer parto se deja con lechones medianos. La hembra de primer parto no produce la mayor cantidad de leche, pero estos lechones medianos ayudan a la formación también del pezón. Entonces, hembras de segundo y tercer parto se dejan con lechones de menor desarrollo, los que vemos con la letra C acá. Entonces, porque es una hembra que produce una cantidad adecuada de leche, pero para estos lechones en bajo desarrollo es adecuado totalmente para sus requerimientos. Hembras de cuarto o más parto, que son las que tienen la mayor producción de leche, se dejan con los lechones de mejor desarrollo, los más grandes. Por lo tanto, le van a poder aportar la cantidad de leche necesaria para que estos crezcan en forma adecuada. Esto es un poco la homogenización de acuerdo por tamaño. Entonces, ahí lo mismo en el fondo que se decía, terminaban los turnos de calostro, eventualmente se libera la rejilla y se empieza también a hacer una homogenización por sexo y por los tamaños, que implica que vamos a tener, por lo tanto, en la maternidad, hembras que tengan solamente machos y hembras que tengan solamente lechones hembras. Y a la vez se van separando en grandes, medianos y pequeños. Por lo tanto, tenemos una menor pelea entre lechones por la glándula mamaria. Por lo tanto, esta homogenización permite una mejor distribución de lechones y que tengan la misma posibilidad de acceder a la leche. En el caso de tener lechones con menor peso al nacimiento, los vallicos, estos muchas veces se les da una posibilidad de poder llegar a ser cerdos de mercado mediante manejos para, primero, dejándolos con una hembra de parto intermedio, segundo, tercero, y muchas veces se le evita tener que hacer algunos de los manejos de descolmillado y corte de cola que podría generar un leve deterioro, en algunos casos porque estos cerdos son más delicados. Aquí vemos, por ejemplo, en esta foto, que son dos jaulas de maternidad que están
separados solamente por un panel. A la derecha vemos lechones de muy buen tamaño, a la izquierda vemos lechones de muy bajo desarrollo, y de todos son de la misma edad. Entonces, vemos como los lechones más de mejor desarrollo son mucho más activos, están más móviles. En cambio, los lechones de menor desarrollo es típico que están más aglomerados, están más cercanos, tienen más frío, están metidos en el caso en este guatero. Entonces, es darle alguna posibilidad de que estos lechones pequeños puedan recuperarse para poder llegar eventualmente a ser cerdos de mercado. Por lo tanto, que puedan recuperar un poco el peso el bajo peso con el cual nacieron. En esto, como decía, se dejan hembras de segundo o tercer parto y se evita tener que hacer algunos de los manejos de los cuales vamos a conversar a posterior, como el corte de colmillo o el corte de cola, para poder darle más viabilidad. Y ahí comenzamos con algunos de los manejos. Todos estos manejos, posparto, se realizan después de las 24 horas de nacido. Una vez cerrada cada sala de maternidad, que ya sabemos cuántas hembras parieron, con cuántos lechones quedaron, se hace la homogenización, y a las 24 horas, o sea, al día después de cerrar la sala, se comienza con los manejos. Primero, inyección de hierro. Los cerdos criados bajo condiciones de criadero, estamos hablando de sistemas intensivos, no tienen acceso a la tierra, ni sus madres tienen acceso a la tierra. Por lo tanto, son más deficientes en hierro porque no tienen la posibilidad de osar. Por lo tanto, tenemos que administrar hierro para evitar problemas de anemia. Entonces, se le administra 1 ml, generalmente 1 ml de un hierro destroza o de una solución de hierro que se aplica por vía intramuscular. Y esta es la forma que se aplica. Básicamente se toma el lechón, se le aplica y después se endereza un poco el cuello para evitar el reflujo de hierro y que por lo tanto pueda absorber, el organismo pueda absorber el hierro. Entonces, primer manejo, inyección de hierro. Segundo manejo, descolmillado. El descolmillado se realiza mediante una herramienta que es como un alicate, en este rigor, un alicate de corte. Lo que hace es cortar el colmillo, pero más que cortarlo lo quiebra, porque cuando se hace en forma temprana, cuando listo después de 24 horas de nacido, el colmillo todavía es relativamente blando. Cualquier manejo que se hace después, el colmillo se empieza a colocar cada vez más rígido. Entonces, un corte temprano evita que estos colmillos, que los lechones tengan, en estricto rigor, la herramienta para pelear. Ojo que este es el colmillo incipiente al nacimiento. Posteriormente, después de algunos meses, empieza a salir el colmillo definitivo. Entonces, esto solamente es un corte en forma inicial. Se puede cortar o desbastar, o sea, el colmillo. Son dos formas alternativas, pero el desgaste es más lento en el procedimiento nomás. Este procedimiento tiene que ser de forma higiénica, evitando lesiones de la encía, paladar, lengua, labios. Entonces, cada colmillo tiene, o sea, cada lechón tiene 8 colmillos. 4 superiores, 2 por cada lado, y 4 inferiores. Entonces, hay que hacer el procedimiento lo más temprano posible para que el colmillo todavía esté relativamente blando. Y adicionalmente el corte de cola. Estos 3 manejos se hacen, generalmente se toma los cerdos de cada camada y se hace todos los 3 procedimientos al mismo tiempo. El corte de cola se realiza entre 1 a 2 centímetros a todos los lechones. Esto para evitar el posterior problemas de mordedura de colas que se pueden desarrollar a futuro. Puede ser con corte manual o con un descolador eléctrico. La diferencia es que el descolador eléctrico va cauterizando el procedimiento y por lo tanto es más higiénico. Evita sangrado y evita mayor contaminación. Y obviamente se tiene que desinfectar la zona posterior. Por lo tanto, estos 3 manejos se realizan postparto. Entonces, hacemos los 2 principales manejos que se realizan en el parto, es el cordón umbilical y la
y el calostreo, y los que se realizan posparto son descolmillado, corte de cola y administración de hierro. Esto como manejos esenciales. En cerdos que son criados a traspatio, en manejo rural, la administración de hierro no es tan necesario, es opcional, a mi gusto por lo menos, porque esos cerdos tienen una posibilidad de osar y eventualmente de absorber hierro del ambiente, de la tierra. Pero en bajo criadero el hierro no es una factibilidad y tenemos que administrarlo para evitar la anemia. La castración se realiza en forma temprana en sistemas de crianza, alrededor de los 6 días de edad, y es un manejo que se realiza a todos los machos para evitar el desarrollo de conductas sexuales futuras. Entonces, aquí en una castración, lo primero que se debe hacer es, primero se debe revisar que estén los dos testículos, que no haya aire por medio. Existen diferentes sistemas de castración. Una es la castración que se hace posterior, que se hace como la que se hace en los gatos, en prácticamente palabras simples, que se hace en la zona perianal, por debajo, digamos, del ano, o eventualmente el por vía corte medio, como la que algunos han visto que se hace también en perros. Entonces, en este caso, primero se visualiza la presencia de los testículos, después se realiza un corte medio, como el que se ve acá. Después del corte medio, internamente se realizan 2 cortes para poder llegar a cada uno de los testículos. Se extrae el testículo, se tuerce, se corta y se desinfecta. Ahí nos hace una sutura bajo este. Y esto ha demostrado este sistema, este procedimiento de castración, cuando el cerdo después se vuelve al corral, al momento de cerrar las piernas, obviamente esta incisión queda medial entre las piernas y evita el riesgo de infecciones posteriores. Este procedimiento es bastante rápido. Cuando se hace, acuérdense de por manejo de bienestar animal, el procedimiento que se haga a la edad más temprana posible, ya evita un poco los problemas de dolor, molestia en los lechones. Vuelvo a hacer ejemplo, siempre hablo de AgroSuper. En una sala de maternidad con 80 hembras y con 12 lechones por hembra, manejamos 960 lechones. Si hablamos la mitad de machos, 480 lechones, operarios bien capacitados, este procedimiento lo hacían en 2 horas. 2 horas, 2 horas y media, se demoraban entre 3 personas, 2 que van pillando y un operario que va haciendo el procedimiento de castración, y se demoran menos de 2 horas, 2 horas y media. Por lo tanto, alrededor de 15 segundos por lechón. Entonces, es un procedimiento bastante rápido, higiénico y la verdad, con muy buenos resultados. Entonces, por eso yo paso el tema de bienestar animal antes, para que se entienda algunos conceptos. Por eso, en este caso, haciéndolo a una edad temprana, evitamos no el maltrato, sino que el riesgo sanitario y el sufrimiento de los lechones. Es diferente si hacemos una castración al mes, a los 2 meses o posteriormente, donde ya el manejo tiene que ser bajo otras condiciones, como lo que se hace en el campo muchas veces, o lo que se realiza en sistemas no industrializados. Ya. Entonces, este es un procedimiento de rutina que se realiza alrededor dentro de la primera semana de vida. Eso es lo importante. Ahora, si analizamos la mortalidad previo al destete durante todo el proceso de maternidad, lo ideal es que un sistema tenga la mayor cantidad de lechones nacidos vivos y tengamos la mayor cantidad de lechones destetados, que disminuíamos lo más posible las mortalidades de lechones que podemos tener dentro de la maternidad. En la medida que se maneje adecuadamente,
las mortalidades debieran manejarse, aquí habla de 85% de lechones a destetar, o sea, significa un 15% de mortalidad en la maternidad. Yo le digo, en criaderos bien manejados, yo llegué a tener un 6% de mortalidad, lo cual, en general, y por diferentes causas. Y en la medida que las hembras sean bien manejadas, se mantiene una buena integridad en el complejo entre la glándula y el lechón. Por lo tanto, existe un buen manejo, un buen amamantamiento, un buen calostreo, genera una buena inmunidad y los lechones que en el fondo tienen una muy buena sobrevida. Para el control de mortalidad, obviamente hay que hacer lo primero, preparación adecuada de las salas. Importantísimo, todo el manejo de lavado y desinfección va a disminuir el riesgo de infecciones posteriores. Protocolos de inducción adecuados, limitar las inducciones para que tengamos lechones con mejor sobrevida. El control de partos y la asistencia que sea necesaria va a implicar obviamente buen manejo y una disminución en la mortalidad. El cuidado temprano de los lechones, el procesamiento de camada, esta homogenización, para que los lechones tengan todos la misma posibilidad. Hay que mitigar los aplastados, siendo los aplastados una de las causas mayores de mortalidad. Y para eso, obviamente, trabajamos con manejo sobre las hembras, adecuada observación, buen manejo de temperatura, de ambiente, para evitar que los lechones tengan que buscar estar debajo de la madre para adquirir temperatura y que una madre, en la medida que tenga menor instinto materno y que se eche, si tiene un lechón que lo aplaste, lo ideal sería que se parara. Pero hay algunas madres que no se paran, literalmente, y aplastan. Por lo tanto, cuando no tenemos causas infecciosas de por medio, el aplastamiento es la principal causa de mortalidad. Prevenir y controlar la diarrea. Esto lo hacemos desde las vacunaciones, desde la desinfección de las salas, para evitar las infecciones, desde la aclimatación que se haga sobre las chanchillas y con las hembras para que mejoremos la calidad del calostro. Entonces, es un manejo integral. Y obviamente importante, el peso en la lesión al nacimiento también es un factor importantísimo en la mortalidad. Dígame. Pero no influye cuando separaran los cerditos, porque unos son más chicos, otros son más grandes, por el sexo y todo eso. Por el tema del apego. O cuando son tan chiquititos no afecta. ¿Qué cosa? No le entendí bien la pregunta. Es que por el tema del apego, cuando para mitigar los cerditos aplastados, como al principio los separan, eso no influye que la hembra a lo mejor rechace algunos cerditos, ¿o no? No, no tiene ninguna incidencia. Por eso la homogenización en forma temprana, estamos hablando de que se haga posterior al parto o después de las 24 horas, no incide en un tema de apego. Sería muy diferente si dejamos las hembras con sus lechones durante semanas o durante varios días y de ahí se los cambiemos. Pero cuando se hace el manejo postparto de esta homogenización no incide. Al contrario, mejora los índices de mortalidad. Porque la medida que esta homogenización separa y por lo tanto permite que los lechones más pequeños, medianos y grandes queden en forma homogénea en cada camada y por lo tanto que tengan menos jerarquías dentro del grupo y que peleen menos y todos tengan acceso a la glándula mamaria, al consumo de leche y de forma homogénea. Entonces, un buen procesamiento de las camadas en forma temprana y hay que minimizar los cambios después que se realizan posteriormente. Entonces, al contrario, en el fondo, este es un manejo que disminuye la mortalidad. No hay un tema tanto de apego. Inicial, temprano. Bueno, como les decía, en ausencia de un brote de enfermedad, por lo tanto, de cuadro clínico, la mortalidad
principalmente un tema más de manejo. Y por lo tanto, como tal debe ser manejado. Por lo tanto, con capacitación del personal y buenos manejos mediante buenos protocolos, disminuimos esta mortalidad desde el punto de vista infecciosa. Y por lo tanto, y del tema de manejos, especialmente por el aplastamiento. Casi 2/3 de la mortalidad que se realizan se da en los primeros 2 días de vida. Porque los lechones vienen más débiles, los lechones que no calostrean adecuadamente, principalmente la mortalidad principal se ocurre dentro de los primeros días. La idea es que minimicemos toda esta mortalidad. ¿Sí? Es para entender, digamos, que la principal mortalidad es inmediatamente posparto, y más del 50% de la muerte en general de los lechones es por aplastamiento. Salvo cuando tengamos cuadros infecciosos, diarrea, neumonía, temas de ese estilo, obviamente nos aumenta la mortalidad y ya no es solamente por aplastamiento. Todo lo infeccioso lo manejamos con buenos protocolos sanitarios. El aplastamiento y los problemas de manejo lo hacemos mediante buenos manejos. Temperatura de la sala, buena temperatura local para los lechones, para que no tengan que buscar la temperatura de la madre para poder cobijarse, y eso disminuye el aplastamiento. Cuando tenemos rebaños que están desequilibrados, especialmente con hembras muy primerizas o hembras muy viejas, aumenta la mortalidad predestete. Por eso es importantísimo manejar el rebaño, la población, dentro, y por lo tanto, de esta estructura de partos. Y lo otro, exponer a primeriza y hembras a los patógenos específicos de la granja también asegura transmitir buena inmunidad a las camadas. Por lo tanto, muy importante la aclimatación y el feedback que se realice para poder generar una muy buena inmunidad para los patógenos propios del rebaño. Ahora, el destete también es un tema importantísimo. Lo ideal es destetar lechones lo más pesados posible y mientras mayores sean sería ideal, pero muy pasado de edad también empieza a afectar el retorno de la hembra a celo. Por lo tanto, es importantísimo manejar adecuadamente todo el tema de la crianza y de las edades. Lechones más pesados en general tienen mejores promedios de ganancia diaria y obviamente van a desarrollarse mucho mejor durante todas las fases de crianza y engorda. Básicamente, la edad del destete es muy incidente sobre el sistema. Obviamente lo ideal sería destetar un poco más tarde, pero sin afectar la reproducción. Por lo menos entre 18 a 25 días de edad de los lechones ha demostrado ser adecuado para generar lechones de buena viabilidad en el sistema de crianza que viene más adelante. Sorry, se me enreda un poco la lengua de repente. Entonces, cuando detectamos lechones menores de 18 días y con bajos pesos, obviamente genera alteraciones. Incluso lechones bajo 3,6 kilos difícilmente van a llegar a ser perdos de valor comercial. Le va a costar llegar a criarse adecuadamente en los manejos posteriores. Y esa idea del destete también afecta sobre las hembras. Entonces, es importantísimo manejar todo esto porque tenemos que recuperar la hembra para tener un nuevo ciclo de producción. La involución uterina se logra desarrollar generalmente dentro de los primeros 15 días posparto. Entonces, la recuperación del endometrio. Así que, y mientras más tardío, obviamente, va a tener mayor posibilidad de tener una buena involución, pero por eso ya a los 21 días ha demostrado ser un periodo adecuado para la involución y que la hembra pueda recuperar su vía reproductiva. Claro, lactancias más prolongadas tienden a tener mejores manejos posteriores, pero empezamos a alterar también la
la ciclicidad. Entonces, el aprovechamiento de los celos por parto. La hembra, el primer celo generalmente lo tiene alrededor de los 25 días. Entonces, la edad en que se desteta va a ser importante para aprovechar estos celos que tengamos inicialmente. Entonces, es importante manejar la edad del destete pensando en los lechones, pero también enfocado también en la hembra y su retorno a celos. El objetivo acá es, idealmente, poder obtener esto. ¿Cuántos lechones tiene esta hembra? Hartos. Una hembra puede amamantar una gran cantidad de lechones. Lo importante es, esta no es una hembra, es un sistema industrial, pero vemos la gran cantidad de lechones que pueden, a esta hembra tiene 17 lechones, y pudiese llegar a amamantarlos. Pueden hacer vivos, pero la viabilidad que tengan a posterior va a depender de muchos de los manejos que hemos conversado durante este periodo. Que tengamos lechones de buena calidad, que lleguen al destete, bien desarrollado, con el mejor peso posible, con una hembra que llegue en las mejores condiciones al destete, va a permitir que esa hembra también pueda recuperar, involucionar su sistema reproductivo y entrar nuevamente a celo para que el sistema sea constante. Y eso es lo que venía a conversar hoy día. Al final, obviamente, me apuré esa última diapo porque habla más bien de la crianza, un poco de lo importante es desarrollar lechones de buen tamaño, recuperar, hay que pensar siempre en la hembra, no solamente en el lechón. Y me interesaba terminar ahora a la hora porque yo sé que algunos tienen actividad a las 9:30, así que para que alcancemos a que alcancen a poder desconectarse y poder entrar a la otra clase. ¿Alguna observación, duda, algo que les pueda comentar? Algo que a lo mejor puede haber estado medio enredado. Espero que no. No, profe, todo bien. No, por mi parte no. Pues. Ya, gracias. Bueno, aquí terminamos con esta clase. Algo que se me olvidó, pero ya no lo voy a considerar hoy día. No les pedí que se anotaran presentes, muchos, pero voy a tenerlo en consideración hoy, por el día de hoy. Estamos todos medio cansados a esta hora. Lo entiendo ustedes, en el fondo es difícil estudiar y trabajar, pero se agradece a aquellos que estuvieron más pendientes y los comentarios durante la clase. Profesor, Dígame. buenas noches primero que todo y disculpe porque a la clase porque vengo saliendo, estoy haciendo mi práctica y salí súper tarde de la clínica. Consulta, no sé si lo habrán preguntado antes y quería saber si la nota ya está, la del control. No lo habían preguntado, pero yo sí lo dije. A ver, el control fue la semana pasada. Los controles, bueno, yo por reglamento yo tengo 15 días para poder hacer las evaluaciones. Así que yo me estoy dando el periodo. La próxima semana tenemos pausa académica. Los 15 días se me pone la pausa, así que la próxima semana yo me voy a dedicar a corregir. Ya, pero no los ha visto todavía. Quería saber más o menos si estaban buenos, malos, eso. Más que la nota. No. Yo sé que están apurados por las notas, siempre están apurados. Así que sí. todos fuimos estudiantes, así que lo entiendo perfectamente, pero por eso yo lo dije al principio antes que usted ingresara, pero la próxima semana yo me voy a dedicar a revisar, cosas que cuando volvamos de pausa académica ya van a estar todas las notas puestas. Porque tenemos una clase antes de la próxima cátedra, que sería la del, si no me equivoco, 26 de mayo, y luego ya el 2 de junio tendríamos la segunda cátedra. Correcto. Para la próxima cátedra me falta todavía una clase que va a ser de crianza, y con eso completamos la segunda unidad por eso yo ordené
las pruebas, un poco para que vayan entrando completamente cada una de las unidades. Y cuando tengamos que desarrollar la tercera unidad, voy a tomar el segundo control, que viene y ahí ya les voy a indicar la fecha a entregar los trabajos. Lo estoy dejando para más adelante, en el caso de ustedes en particular, porque como el semestre es un poquito más largo de ustedes, no nos apura tanto los tiempos, así que para que la entrega de los informes, los trabajos, cuando para más adelante. Así que ahí les voy a indicar la fecha para entrega, por eso no me estoy apurando tampoco. Así que sí, va a entrar para la segunda cátedra, va a entrar hasta la siguiente clase, que viene de la siguiente clase que venga después de la pausa académica. Ya, profe, muchas gracias. Perfecto. Gracias, profesor. Ya, pues. Gracias, Sí, profesor. bien, profesor. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Nos vemos aproveche la semana de pausa académica para descansar un poquitito de las cosas. Ya, profesor. Estoy igual, profe. Ya. Aunque sé que la va a trabajar toda.